Muy buenos días, mi nombre es Ángel García Hernández y les doy la bienvenida a la ponencia para la Universidad Politécnica de Nochixtlán, que tiene como nombre Introducción de Sistemas Espaciales, donde les platicaré un poco de generalidades de la industria, infraestructura e ingeniería necesaria, más que nada focalizada para satélites. Déjenme platicarle un poco de mí. Mi nombre es Ángel García Hernández. Cuento con una licenciatura en Ingeniería Mecánica por parte del Politécnico Nacional. Cuento con una maestría en Ciencias en Ingeniería Espacial y Astronáutica por parte del Politécnico de Milano en Italia. Y actualmente me desempeño como ingeniero de sistemas ingenieriles en Engineering Group en Italia. También tuve el honor de recibir un premio al diseño de innovación en ingeniería por parte de la NASA. He participado en concursos y tomado cursos en Rusia sobre tecnologías avanzadas y experimentaciones de nanosatélites en el espacio por la Universidad de Samara. Y soy miembro activo de la FEMIA, Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, y AIDA, que es una asociación de ingenieros del espacio y astronáutica en Italia. El contenido de esta plática abarca las generalidades alrededor de los satélites, su funcionamiento y diseño. Hablaremos un poco de la industria espacial y empezamos con una introducción de satélites y órbitas básicas para entender el resto de la plática. Un poco de historia, porque bueno, a quien no le gustan las historias, y también para poner en perspectiva el desarrollo de la tecnología. Aplicaciones de satélites y su uso, y algunas generalidades de ellos y conclusiones. Empecemos con un poco de tipo de satélites y las órbitas donde giran. La primera definición de un satélite viene de la observación del humano hacia el cielo y donde empezaron a ver patrones de luminosidad en el espacio. Para poner un ejemplo, alguien se ha preguntado qué fue primero, el humano o la luna. Bueno, pues al parecer la luna ya estaba ahí cuando los humanos dominaron este mundo. Seguramente fue el primer satélite natural a identificar. Al final del día, la definición es un satélite es un cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa mayor y que su movimiento está determinado de modo permanente por la fuerza de atracción de este último. Así, con la observación empezaron a identificar patrones relacionados con la naturaleza a su alrededor y en su ambiente. También empezaron a hacer deducciones acerca de la naturaleza del mismo y los llamaron satélites naturales. Como un ejemplo, era un hecho para ellos que la luna siempre esté cada noche ahí, por ejemplo. Una vez que los telescopios se crearon y empezaron las invenciones tecnológicas ópticas, bueno, empezaron a ver distancias más amplias, vieron más planetas alrededor cuerpos celestes que efectivamente giran alrededor de un cuerpo de masa mayor, y que su movimiento era periódico, ¿no? Que era repetido. Y después, una vez que las personas empezaron a hacer estos satélites, tomaron como referencia para su utilidad, aprovechando la masa mayor de la Tierra y haciendo girar efectivamente un cuerpo de masa menor alrededor de ella, ¿no? Como ejemplo, ahora se llaman los satélites artificiales. Entonces, una vez que empezaron con estas observaciones y exploración y explotaron su uso y vieron varias maneras de usar la física para su beneficio, entonces llegaron a la conclusión que se llaman órbitas, ¿no? Entonces, una órbita es la trayectoria que recorre un cuerpo en el espacio a causa de la acción gravitatoria que ejercen los astros. Y para comentar todo esto, todo esto fue posible y pensado desde la época de Nicolás Copérnico, probablemente hasta antes, o sea, más o menos los años 1400, usando las teorías de Isaac Newton hasta Johannes Kepler, que hasta hoy en día les llaman los parámetros utilizados para su medición. Estos parámetros como inclinación, excentricidad, anomalidad media, argumento del perigeo, etc., los llaman efectivamente parámetros keplerianos. El humano, tratando de ponerle nombre e identificar todo, les empezaron a poner nombres en función de su uso, como las órbitas geosíncronas y geoestacionarias, o de su forma,
o de su periodo o de la persona que las inventó, como el caso de las órbitas Lissajous. Obviamente, en el tiempo solo empezaron con diseños sin la factibilidad de hacerlo suceder, pero la matemática y la física era suficientemente exacta para hacerlo funcionar. Entonces, ¿qué hacían? Entonces seguían con sus observaciones y el desarrollo de nuevas formas de órbitas, estudiando y comprendiendo la mecánica orbital. Un ejemplo son las órbitas geosíncronas, que es un tipo de órbita que toma como centro la Tierra, la masa mayor de la que hablábamos, que regresa exactamente a su posición inicial al finalizar su periodo. Por obvias razones son de las más usadas para satélites de comunicación. Órbitas geoestacionarias, que es una órbita geosíncrona circular a una altura de 35.000 kilómetros arriba del ecuador, siguiendo una rotación de la Tierra. Y bueno, no hace falta decir que también las usan los satélites de uso geoestacionario de observación y comunicación. En las órbitas Molinaya, por ejemplo, se usaban y se usan los satélites militares y civiles rusos para comunicaciones en los 60s, que lo que provee es un gran ángulo de visibilidad para comunicaciones para latitudes altas, como los países cercanos al hemisferio norte, ¿no? Como Canadá, Rusia, Groenlandia, etc. Por ejemplo, un ejemplo de las órbitas Lissajous se usan de satélites europeos como el SOHO, las misiones Génesis para colectar partículas solares del tipo L1, como la misión Gaia, que prácticamente las características de estas órbitas son que siguen y pueden ir alrededor de los puntos de Lagrange, que los usan para maniobras de mantenimiento, para mantener una órbita en cierta nave espacial. Ahora un poco de historia, que en realidad, bueno, ya hablamos un poco de historia, pero les hablaré más para poner las cosas en perspectiva del desarrollo de los satélites. Bueno, primero, antes que nada, se hace la pregunta, ¿por qué nacieron los satélites, no? Pues como casi todas las invenciones del humano son para simplificar la vida y para conectar y hacer la comunicación más fácil entre nosotros. Entonces, partiendo de que todo se puede traducir en información dependiendo del observador, los satélites son creados para la transmisión de la información y envío de datos. Así nace la idea del Sputnik, por la necesidad de comunicar de un punto a otro en largas distancias. Entonces, en plena Guerra Fría, el 4 de octubre de 1957, la URSS lanzaba al espacio el primer satélite del mundo, el Sputnik 1, que al posicionarse correctamente en órbita, el satélite emitió pitidos de radio que demostraron el éxito de la tecnología. Y bueno, para poner un poco de perspectiva en México, como referencia pongo que en el mismo año, en 1957, el proyecto de las torres de satélite en el área metropolitana de la Ciudad de México se concreta y se diseña este proyecto por los arquitectos Matías Goeritz y Luis Barragán, como símbolo de la naciente ciudad satélite, ¿no? En ese entonces. Probablemente mi teoría es que viene inspirado de la reciente tecnología creada por la entonces URSS. Después vieron obviamente el potencial de los satélites geocéntricos y diferentes naciones quisieron replicar el sistema, ¿no? Y entró financiamiento privado para explorar el potencial tecnológico en diferentes mercados. Vieron que el potencial estaba en la telefonía de lugares remotos para industria militar y civil, la transmisión de televisión como distribución de señales y bueno, la educación a distancia. Así, uno de estas innovaciones fue el Telstar creado por la empresa AT&T, lanzado el 10 de julio de 1962 para transmitir señales de televisión a través del Océano Atlántico, imagínate. Con este satélite fue posible una primera llamada por teléfono a través de satélites. Y así existen otros ejemplos como el Intelsat, que también estos satélites tenían costos enormes de fabricación, hasta $50 millones a la época. Y si ven en la foto tienen figuras diferentes porque se exploraba con diferentes geometrías. Estos Intelsat fueron diferentes tipos de satélites, de los cuales uno, el Intelsat 3, fue enviado con éxito. Imagínate, la probabilidad de éxito era baja. Y bueno, como veremos más adelante, todos los satélites requieren de varias infraestructuras para lograr sus objetivos.
de entre ellos las estaciones terrenas. Y bueno, en México, 10 años después del Sputnik, ya se implementaban las primeras antenas satelitales terrenas en Tulancingo, Hidalgo. Y con ello el país entra a la era de comunicaciones por satélites, el cual, la inauguración de los Juegos Olímpicos en 1968 fue vista en vivo por primera vez en color en todo el mundo gracias a esta estación terrena. La tecnología en el momento contaba con antenas parabólicas de 32 metros de diámetro que pesaban 330 toneladas. Y así transmitía y se conectaba con el Intelsat 3 que está en la foto de arriba, efectivamente. Bueno, aquí es donde empezamos a hablar de más específicos del satélite per se y sus funcionalidades del mismo y algunas arquitecturas muy generales de ellos. Bueno, si dividimos los satélites en géneros, podemos dividirlos por el tipo de aplicaciones, órbita en la que operan, etc. Para su funcionalidad específica la transmisión, la transmisión de internet, ¿no? Entonces existen la transmisión de internet, de percepción remota, de posicionamiento, de observación terrestre, que prácticamente es para generación de mapas, predicción climática, protección de fronteras, navegación, servicios de localización, bueno, monitoreo de la atmósfera. Como comentado antes, prácticamente la mayoría cumplen su función en órbitas geocéntricas, entonces teniendo la Tierra como punto de referencia, como esa masa mayor, y geoestacionarias. Si podemos mapear el tipo de órbitas, se miden en LEO, MEO y GEO, que es la distancia en la que operan, a 2000 kilómetros arriba del Ecuador, o en MEO 12.000 kilómetros arriba, o 36.000 kilómetros en GEO respectivamente. Como dicho, los satélites han evolucionado en tres grandes áreas, ¿no? Su navegación y sus órbitas que operan, las comunicaciones que logran tener en medidas de exactitud y la banda ancha y tiempo de conectividad. La observación de nuestro planeta para crear bases de datos enormes para analizar y predecir cambios en el mismo. Un ejemplo son los satélites para el clima, como lo vemos aquí en la imagen. Para clasificar podemos decir que tenemos muchos tamaños y colores, ¿no? y usos. Entonces cada satélite tiene una misión específica que cumple ciertos requisitos. Actualmente es una tendencia hacer constelaciones de satélites que sirven para crear esta base de datos de logística y seguimiento en tiempo real. Un ejemplo es para probar cuántos árboles crecen al año, por ejemplo. Lo mismo para observación en lugares remotos, ¿no? Como la Antártida o Groenlandia, con las órbitas Molonaya, como si se acuerdan que lo vimos antes. Y bueno, incluso existen otros tipos de satélites, ¿no? Como los biosatélites, que es donde hacen experimentaciones de animales y tipos biológicos. Incluso también solamente dedicados para tomar imágenes de fotos o selfies prácticamente de un propio estado de las misiones, para poder medir la basura espacial, validación de hardware en cierto punto, ¿no? Para saber que exactamente si la foto te dice que sí está el satélite en órbita. Entonces imagínate, crean satélites dedicados solamente para tomar fotos. Bueno, vamos a hablar hasta aquí, de aquí al final de la presentación, de generalidades que comparten todos los satélites y que son necesarias para su funcionamiento. Empecemos con su infraestructura. Es necesario tener obviamente un lanzamiento y considerar el tipo de cohete en el que se enviará y en qué parte geográfica del mundo se encuentra. Considerar obviamente el despliegue, ya que existen muchas fuerzas dinámicas diferentes de magnitudes enormes a las que se somete el satélite. Es importante tener un diseño de los centros de control que deben ser bien planificados para siempre estar en contacto con tu satélite y no perderlo, que involucran grandes centros de trabajo y que en mi experiencia la verdad es que son muy divertidos pero al mismo tiempo estresantes. Y es importante tener desde 1 hasta 3, ¿no? Un primario, un secundario, un terciario, para tener una redundancia del control de tu satélite. Y bueno, estaciones terrenas que sirven como recibidores o transmisores de información para poder tener contacto en ellos,
que también estas estaciones son localizadas estratégicamente alrededor del mundo para poder siempre tener visibilidad del mismo. Es importante que el tipo de satélite o nave espacial es saber que es muy específico, ¿no? Entonces cambia realmente dependiendo del objetivo del mismo. Es en función del objetivo al final del día lo que te involucra el diseño total de tu satélite. Puede ser de tipo exploración, de tipo observación y monitoreo, de tipo puramente de investigación científica, o validaciones de componentes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de exploración tenemos el Huygens Spacecraft, que prácticamente es la exploración de una de las lunas de Titán, Saturno, que en el 2005 aterrizó. Fue hecho por la European Space Agency, la Agencia Espacial Europea. De tipo observación y monitoreo, bueno, ya lo habíamos hablado, para el mapeo de la Tierra, de la atmósfera, tener un seguimiento de los climas, del crecimiento urbano, etcétera. Y bueno, ahorita hay una tendencia enorme. En la foto a la izquierda se ven los CubeSats que sirven para muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, esta foto es muy curiosa porque es una foto real, donde la foto te dice mucho porque demuestra investigación científica que usan líquidos como propulsante en órbitas bajas, y la dinámica que pueda generar en una nave espacial, en este caso un satélite. Y bueno, son tan pequeños que ayudan a hacer también validaciones de componentes para estándares espaciales. Entonces, si una empresa hace una nueva tarjeta electrónica, la puede probar que está adapta para el uso espacial, y la puede probar con medio de estos CubeSats. Entonces, al final, un satélite cambia bastante en función de su uso. Lo que hay en su interior al final del día cambia bastante, porque como hablábamos antes, es en función de su uso y en función de la misión. Algunas generalidades que tienen estos satélites son que todos tienen una carga útil, que tienen todos un sistema de vida, que tienen un sistema de navegación y control, de propulsión y bueno, una computadora de vuelo, ¿no? Por ejemplo, en los procesos hidrometeorológicos satelitales, como estos ejemplos de esta, donde ves una antena pequeña, en la foto, ves que realmente su diseño es muy diferente de uno el otro, ¿no? Entonces ves formas cilíndricas, cuadradas, hexagonales, etcétera, con ¿cómo se llama? Celdas solares que se despliegan, con pocas celdas solares, etcétera. Entonces hay diferentes realmente tipos, geometrías, tamaños y diseños. La foto de arriba son satélites de OneWeb, que son para comunicaciones en LEO. Entonces son proyectos que llevan empresas para poder crear comunicación entera por medio de satélites, ¿no? Entonces lanzan constelaciones de este tipo. En la foto de la izquierda podemos ver constelaciones de CubeSats, que ahora es una tendencia, como ya había comentado, en su uso y su fabricación. Así que si ustedes tienen innovaciones de servicios o productos o tecnología, esta es una gran área de oportunidad, porque pueden crear un satélite a muy bajo costo y tener grandes beneficios de este. La fabricación de estos satélites es compleja e involucra en equipos de trabajos enormes, metodologías ya estudiadas, también muy analizadas y que logran el éxito de las mismas, desde su diseño, desde su integración, de su manufactura, las pruebas que se hacen hasta las pruebas en órbitas. Por ejemplo, usan máquinas especializadas para poder simular las condiciones de ambiente similares a las del espacio en cámaras de calor, probar sus elementos con las celdas solares, tener pruebas dinámicas de resistencia y de control. Entonces al final igual existe una industria donde crean todo este tipo de maquinaria enorme para poder simular condiciones de presión, temperatura, de vacío también, similares a las del espacio. Bueno, por ejemplo, en la imagen de abajo podemos ver nuevos propulsores de satélites, ¿no? Son nuevas tecnologías de propulsión a plasma en el espacio que son desarrolladas y evaluadas. Entonces, existe una gran investigación sobre el hardware
que ayuda a tener un satélite que hace más confiable tu satélite a menos costo y a menos impacto en la naturaleza. Muchas de estas partes de satélite realmente son manufacturadas a mano, digamos, en función de los requerimientos del mismo. Existe un gran mercado económico de oportunidad en los últimos 6 años que han explorado para la generación de los mismos, en realidad. Entonces, al ser sistemas tan complejos, existen partes o componentes que todavía los hacen a mano, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un área de oportunidad también para poder reducir estos procesos, si tienen algunas ideas. Y bueno, ya para terminar, más que unas conclusiones, nada más platicar rápido del panorama profesional en el espacio. Prácticamente en mi experiencia el éxito de una misión espacial o la fabricación de un satélite es la sumatoria de habilidades y técnicas de muchas personas que trabajan para un mismo fin. Se requieren desde ingenieros mecánicos, comunicadores, psicólogos, eléctricos, ingenieros en computación, ingenieros aeroespaciales, biólogos químicos y muchas más profesiones para involucrar al éxito de un diseño funcional de un satélite y lograrlo poner en órbita. Al final es un grupo integral enorme de ingenieros y unión de fuerzas de trabajo. Todo esto para decir que, bueno, son enormes esfuerzos que suman y que al final del día somos humanos, que cada uno tiene habilidades e intereses diferentes, que hacemos lo que nos gusta y de esta manera logramos hacer cosas increíbles, ¿no? Como para poder en el futuro lograr ser una especie humana interespacial. Entonces les recomiendo que empiecen donde estén, usen lo que tengan y hagan lo que puedan, y más importante, hagan lo que más les gusta hacer y lancen sus ambiciones profesionales tan altas como pueden. Bueno, muchas gracias por su atención, y si tienen alguna duda, comentario, solamente quieren estar más inmersos en el tema, les invito a enviarme un correo al email que aparece aquí. Bueno, gracias nuevamente y bienvenidos a la Universidad Politécnica de Nochixtlán.